Seguimos con nuestras enseñanzas, hermanos. Buenas tardes. ¿Todos bien? ¿Sí? ¿Trajo libreta para tomar nota o su mente es muy brillante? No se confíe porque luego se le olvidan a uno las cosas. Lección número 7 de la serie Las metáforas de un cristiano se llama ovejas o abejas. La lección 7 se llama ovejas o abejas. Y como se trata de nosotros, pregúntese usted quién es usted, a quién se parece, a una oveja o a una abeja. La abeja vuela y anda de flor en flor. De muy bonitos colores, hay de muchas clases. Y las ovejas están allí en el redil, en el corral, recibiendo atención de su amo o de su pastor. La abeja anda libre completamente. Sabe defenderse. ¿Usted ha sentido la picadura de una abeja? ¿Se siente rico? Hasta el aguijón se queda ahí pegado y la abeja muere porque se trata de defenderse. La abeja, la oveja, no tiene ni colmillos, no tiene ni garras para defenderse. Además es bien tonta. No se puede valer por sí misma para buscar comida ni agua. No se sabe orientar, se pierde. No puede regresar a casa. No advierte el peligro. ¿Es usted oveja o abeja? ¿Qué es? Hasta aquí ya hemos estudiado 6 lecciones. Y hemos aprendido muchas cosas. Por ejemplo, la lección número 1 que hablamos acerca de viviendo como árboles plantados, ¿se acuerdan? Junto a corrientes de aguas, dice Salmo 1. Luego estudiamos a los sembradores del reino, aquellos que salen a sembrar la palabra de Dios. Estudiamos también como el barro en las manos del alfarero, moldeables, maleables, dóciles, enseñables. Luego también estudiamos 3 lecciones acerca de viviendo como un soldado, conociendo las estrategias del enemigo para no ser sorprendidos, cómo ataca, cómo trabaja destruyendo vidas de personas, viviendo como un soldado también. Mantenerse firme, fuerte, aferrado a la palabra de Dios. Y por último también acerca de esa metáfora, viviendo como un soldado, poniéndose toda la armadura de Dios para vencer. Hoy, entonces, con esta lección de ovejas o abejas, vamos al libro de Salmo número 95. Salmo 95, del 1 al 7. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Escuche bien este versículo.
porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz. ¿Cuántos escuchan la voz de Dios hoy? ¿Sí? Este salmo que acabamos de leer puede dividirse en 3 partes. La primera es una invitación a adorar, alabar a nuestro Dios, exaltar su grandeza, cantar alegremente delante del Señor, con alabanza, con aclamación, con cánticos. Y la segunda parte sería una advertencia en contra de endurecer el corazón, como lo hizo el pueblo de Israel allá en el desierto. Y la tercera parte, pues las consecuencias de ese endurecimiento que fue caminar por el desierto por 40 años. 40 años vivir en un lugar de soledad, aridez, donde no se puede producir nada, un lugar donde no se puede hacer nada tampoco, mas sin embargo Dios les sirvió mesa por el desierto y les dio de comer y nunca les faltó. Pero todo fue por la dureza de su corazón de ellos. El problema del pueblo de Israel en el desierto fue su incredulidad, porque ellos nunca le creyeron a Dios, aunque vieron su mano poderosa con la que fueron liberados del mismo Egipto, como fueron liberados de la mano de Faraón cuando los perseguía junto al Mar Rojo. Cuando éste se abrió, el pueblo pasó en seco y el ejército de Faraón quedó muerto cuando las aguas se cerraron. 40 años que el Señor les dio de comer maná del cielo todos los días. 40 años que les dio de beber en un desierto donde no hay agua, donde su presencia estuvo acompañándoles todo el tiempo y no le creyeron. Este es un serio problema que enfrenta el cristiano también hoy en día. Dios ha mostrado su fidelidad a su vida de muchas maneras. Le ha mostrado su amor de infinidad de formas. Y aún el hombre cierra su corazón, endurece su corazón y se niega a aceptar que necesita ese Dios. Bueno, las consecuencias fueron vagar por el desierto por 40 años, de un trato duro, en un trato personal y directo, en un trato donde no había de otra manera. Y usted, si ha leído las Escrituras, toda esa gente que salió de Egipto no pudo entrar a la tierra prometida por la incredulidad de su corazón, por la dureza de su corazón. Por eso el versículo dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. Dios dice que nosotros somos pueblos de su prado. Aquí está hablando de un rebaño y ovejas de su mano. Pero nosotros muchas veces no nos comportamos como ovejas, como esas ovejas mansas y tranquilas, sino más bien como abejas, y a lo mejor hasta abejas africanas, bravas, violentas, reclamando, quejándose, culpando, defendiendo sus derechos. ¿Por qué el Señor nos ve como ovejas? Para hablar de una oveja necesitamos hablar de un pastor.
porque oveja y pastor van muy ligados. Pasajes en la Biblia como el Salmo 23 que usted conoce. David conocía muy bien esta verdad y dijo: Jehová es mi pastor. En San Juan 10, Jesús mismo diciendo: yo soy el pastor de las ovejas. La palabra oveja se repite en la Biblia más o menos como 270 veces. ¿Será importante esa palabra? Si Dios repite un principio, una frase, una palabra tantas veces es porque es muy importante. ¿No fue entonces casualidad que en el tabernáculo fuera escogido como la ofrenda que se podía presentar en sacrificio y que este fuera una oveja? No es casualidad que Abel allá en la antigüedad eligiera una oveja para presentarlo como ofrenda a Dios. No es casualidad que David también, que pastoreaba las ovejas de su padre, también hablar en los cánticos que él compuso de esa oveja. La oveja aparece por primera vez en la Biblia, en Génesis capítulo 4. Adán y Eva y sus hijos ya no vivían en el huerto. Ellos tenían que trabajar muy duro ahora para poder vivir. Y ellos tenían toda la libertad de escoger el trabajo que quisieran realizar. Nace primero Caín y él escoge ser labrador de tierra. Trabajo muy duro, muy pesado. Seguramente Caín era un hombre de un carácter fuerte, de un cuerpo resistente. Abel, cuando llegó, él escogió ser pastor de ovejas. ¿Eso es coincidencia? A partir de que Abel escogió ser pastor de ovejas, a partir de entonces este trabajo se fue perfeccionando de tal manera que para conocer la vida de una oveja tendríamos que ir a los hebreos a preguntarles cómo es que se le disciplina, porque ellos desde la antigüedad conocieron ese trabajo. Ellos conocían cómo disciplinar a la oveja, cómo dirigirla, cómo cuidarla, cómo curarla, cómo llamarla, cómo ayudarla a parir, a vivir. Conocían perfectamente este trabajo. No había nada que ellos no supieran acerca de esta relación pastor-oveja. Dios había hecho también una promesa de un Salvador y escoge a Abraham, escoge a un hombre para que fuera el precursor de su pueblo, pero también necesitaba una lengua, un idioma, porque también Dios quería transmitir a través de este lenguaje un mensaje, y además un mensaje muy importante, tan importante así que cuando los pastores fueron a buscar al Mesías que había nacido en Belén, los ángeles les dijeron: he aquí os doy nuevas de gran gozo. Un gran mensaje. Dios escogiendo un pueblo y Dios hablando, diciéndoles: les traigo nuevas de gran gozo. Desde la antigüedad, nosotros como seres humanos somos incapaces de escuchar y entender lo que Dios nos trata de comunicar a través de sus mensajes. Y entonces Dios empezó a comunicarse con los hombres a través de símbolos y figuras. Que era muy común, como las ovejas, era muy común para los judíos. Por ejemplo, cuando Dios da la instrucción de Moisés de construir un templo, más bien un tabernáculo en el desierto,
le dio detalles, la forma y las medidas y material del que tenía que hacerlo, porque cada parte, cada pieza de ese tabernáculo era un mensaje que anticipaba al Mesías, que anticipaba al Salvador. Y una de las cosas muy importantes en el tabernáculo que Dios instruyó a Moisés es que presentaran ofrendas, sacrificios, y que éste fuera una oveja. Entonces debe ser muy importante la oveja para Dios. Debe tener características muy importantes que a nosotros, como rebaño de su prado y ovejas de su mano, debemos también reflejar. Por eso es que deseo que en esta lección aprendamos, y tal vez a la otra también, la siguiente, aprendamos qué es lo que Dios espera de nosotros como ovejas. Como abejas no. Amén. Las ovejitas pequeñas se les llama corderos y las ovejas maduras y grandes se les llaman machos cabríos. Hasta este momento, la oveja era una representación del Mesías que iba a llegar, o sea, a Jesucristo. La pregunta es esta: ¿dónde la Biblia comienza a hablar de que nosotros somos ovejas? Cuando en un principio esa oveja solo representaba a Cristo. ¿Usted recuerda al pueblo de Israel caminando por el desierto? Vaya conmigo allí al libro de Éxodo, capítulo 27. El pueblo de Israel había caminado ya muchos años por dirección de Moisés y llegaron a un lugar donde se podía mirar subiendo a un monte, donde se podía mirar esa tierra que le había prometido. Entonces Dios le dice a Moisés: sube al monte. Él sube y le dije: mira Moisés, toda esta tierra es la que yo voy a dar a mi pueblo. Velo tú, pero tú no vas a entrar. ¿Qué cree que sintió Moisés? Después de lidiar con el pueblo incrédulo, duro de corazón, un pueblo que se queja constantemente, finalmente decirle: no vas a entrar. Versículo 12. Les dije Éxodo, ¿verdad? Disculpen, es el libro de Números. Números 27:12. Jehová dijo a Moisés: sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuiste rebelde a mi mandamiento en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a los ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. La primera vez que en la Biblia se menciona a las ovejas
refiriéndose a la congregación de Israel. ¿Cuántos pecados cometió Moisés para que no le fuera permitido entrar a la tierra prometida? Una, nada más. Para que a nosotros no se nos permite entrar al cielo. Pero ¿sabe por qué? Es muy importante esto, porque Dios le dice: pues fuiste rebelde a mi mandamiento en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación. Dice: no santificándome en las aguas a los ojos del pueblo, diciéndole: me avergonzaste delante de mi pueblo, no haciendo las cosas que te dije o como yo te dije, sino que lo hiciste a tu manera. Y eso se llama desobediencia. Y no más por ese pecado. ¿Y cuál fue la instrucción que Dios le dio? Cuando el pueblo se quejó porque no tenía agua, Dios le dijo a Moisés: ve con los ancianos, con tu vara, y háblale a la roca, y de la roca va a fluir agua. Moisés sí fue con los ancianos con su vara, pero enojado golpeó la roca. Y aunque la roca brotó agua, ese acto o esa acción de Moisés no agradó a Dios. Y nomás por ese detalle o ese gran pecado que nosotros minimizamos, que nosotros no le damos importancia, le causó el no poder entrar a la tierra prometida. Yo creo que esto nos debe decir algo muy importante. Y lo que esto nos debe decir es que para Dios la obediencia es muy importante. ¿Cuántas veces hemos desobedecido el mandamiento de Dios? ¿Cuántas veces hemos hecho las cosas a nuestra manera? ¿Cuántas veces no hemos seguido la instrucción de la palabra y nos manejamos como mejor nos parece cuando Dios nos ha dado instrucciones claras y precisas para que podamos ser bendecidos? ¿No será que por eso también no alcanzamos la bendición de Dios? Sería bueno considerar eso en nuestra vida, porque para Dios es muy importante nuestra obediencia. Y luego Moisés, cuando ya sabe, miremos aquí que Moisés no dice nada a Dios. Oye, Dios, pero pues ¿por qué? Nomás porque no lo hice bien. Mira tu pueblo, qué duro es, y una y otra vez hasta me han querido matar y yo he aguantado. Él no dice nada. Nomás aboga por su pueblo. Fíjense el corazón de Moisés. Acepta con humildad su error, reconoce su pecado y dice: Señor, por favor, escoge entonces a alguien que vaya delante de ellos, que entre delante de ellos, que salga delante de ellos, para que tu pueblo, tu congregación no sea como oveja sin pastor. ¿Qué es lo que estaba mirando Moisés? Que esa gente podía perderse en el desierto, porque una de las características de las ovejas es que no se saben orientar. Y si de por sí ya habían andado por 40 años, dando vueltas en el desierto, seguro, sin un pastor que los dirigiera, y para llenar los zapatos de Moisés como pastor, no es cualquier cosa. No era cualquier cosa. Por eso Moisés, recuerden que cuando Dios habla con él en el desierto y lo llama, él estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Entonces él conocía muy bien esa relación. Él conocía perfectamente bien cómo se conducían las ovejas,
qué es lo que hacían y qué es lo que no podían hacer, y por eso Él está pidiendo por su pueblo, para que no sean como ovejas sin pastor. La palabra como es una comparación entre dos cosas u objetos. Una oveja no puede sobrevivir si no tiene un pastor y está sentenciado a morir. No tiene la capacidad, no tiene la habilidad, no tiene el conocimiento para sobrevivir sin su pastor. No sabe buscar comida, no sabe advertir el peligro, no se sabe cuidar, no sabe buscar agua y muere. No se sabe orientar. Es casi ciega la oveja. No puede ver lejos, no puede advertir que viene el lobo y puede ser devorado. Entonces, la oveja necesita siempre de un... ¿A quién es a quien usted necesita? Usted no me necesita a mí, necesita. Necesitamos a Dios. Él es nuestro pastor. Jehová es mi pastor, ¿y qué? Si Antonio es su pastor, todo le va a faltar, porque nosotros no somos los que suplimos nada, solo Dios. Ese pastor que necesita esa oveja no soy yo. Asaf, que componía cantos con David, en el Salmo 27:20 dice: condujiste a tu pueblo como ovejas por manos de Moisés y de Aarón. Y David también en el Salmo 68:7 dice: oh Dios, cuando saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto. Un pastor siempre anda delante de sus ovejas, siempre anda junto a sus ovejas. ¿Recuerdan en el tabernáculo una nube, la presencia de Dios en medio de su pueblo? Que el pueblo se movía, si la nube se movía, si la nube se detenía en ese lugar, el pueblo se detenía, acampaba, esperaba hasta que la nube volviera a moverse, y así es como Dios condujo a su pueblo por el desierto. A eso se está refiriendo David, Salmo 68:7. Oh Dios, cuando saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto. Dios no andaba caminando, pero su presencia estaba ahí con ellos a través de la nube. Una oveja, cuando está dentro del redil, no puede salir sola. El redil tiene una puerta muy angosta en la que la oveja puede salir casi rozando. Y la oveja puede andar allí adentro dando vueltas y no advierte que hay un espacio para escapar. Sus ojos no le permiten ver, su inteligencia no le permite por su naturaleza separarse del rebaño y alejarse. Por eso es que es muy dependiente de su pastor, no puede vivir sin su pastor. Muchas veces también nosotros, como esas ovejas, somos torpes, que nos equivocamos de hacer algo. Dios nos perdona, nos levanta y volvemos a hacer lo mismo otra vez. La oveja tiene necesidad indispensable de un pastor. Una oveja sin pastor no es oveja. ¿Una oveja qué? Una oveja sin pastor no es oveja. Usted no puede ser oveja sin pastor. Eso significa que lo que nos convierte en ovejas es la existencia de un pastor. Hablemos de el pastor de pastores, el pastor de las ovejas. Él solamente puede guiarlos, él solamente puede conducirlos, él solamente puede llevarlos. La palabra conducir, donde dice David, Asaf, condujiste a tu pueblo como oveja en el desierto. Esa palabra conducir habla de guiar, habla de encaminar,
transportar. Cuando usted encamina a alguien, ¿cómo lo hace? Va con él, ¿verdad? No desde aquí le está diciendo, oye, ahí en la esquina no, para la otra. No, usted va con él y lo encamina hasta la parada del camión, por ejemplo, o donde están los taxis, pero usted va con él. Así Dios también nos conduce a nosotros. Yo no sé si usted ha sentido en su diario caminar la presencia de Dios conduciéndole allí al lado. Eso debería ser tan normal, porque todos los días vivimos. Pero ¿cuántas veces en ese día ni por aquí pasamos en mente que Jesús va con nosotros, que ese pastor nos está conduciendo? También habla de transportar. ¿Qué dice Hebreos 2:9? El que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién es ese pastor? Jesucristo. Jesucristo es ese pastor. Dios toma nuestra vida, nos conduce, nos dirige, te dice cuándo avanzar, cuándo detenerte, dónde dar vuelta a la derecha, dónde dar vuelta a la izquierda. Como cuando usted maneja un auto, ¿sí? Usted va a un lugar, usted sabe la ruta, usted simplemente lo conduce. Dios sabe la ruta de tu vida y por eso la quiere conducir. Porque nosotros somos tan torpes como las ovejas que no nos sabemos conducir. Cometemos errores una y otra vez, fracaso tras fracaso, no nos salen las cosas porque las queremos hacer nuestra manera. Y cuando Dios quiere conducirnos, a veces hasta también nos negamos que lo haga el Señor. ¿Qué te parece que tú conduciendo tu auto, dirigiendo tu auto, se enojara el auto, te gritara, ¿por qué frenas? ¿O por qué das vuelta aquí si por aquí otro lado está mejor? ¿O por qué me metes en esos baches llenos de lodo? No, imagínate que el auto te hablara. Sales corriendo espantado porque los autos no hablan. Pues así somos nosotros cuando Dios quiere guiarnos. Nos rebelamos, nos quejamos, creemos que podemos solos conducirnos y somos torpes, no podemos. Por eso la oveja no es oveja si no tiene pastor. La abeja, por el contrario, ¿tú puedes dirigir una abeja? No. La abeja solamente obedece a la abeja reina. Ha sido diseñada para hacer su trabajo y solamente la abeja reina en el colmenar es quien da las instrucciones. Cuando tú la quieres detener o dirigir o guiar, te va a picar y vas a sufrir, aunque ahí tenga que morir la abeja. Esa es su naturaleza. A diferencia de la oveja. En el Antiguo Testamento, en el desierto, como les estaba comentando, Dios quería habitar entre su pueblo. Y por eso instruyó a Moisés a hacer un tabernáculo donde su presencia estaría con su pueblo. Qué hermoso que Dios quiera habitar con nosotros. Qué hermoso que Dios quiera estar entre nosotros. Presencia maravillosa que sacia y satisface todo el vacío que hay en nuestro corazón. Eso es lo que Dios quería hacer con su pueblo en el desierto, en esa soledad, en esa aridez, en ese árido terreno terrible donde no hay vida.
Y por eso le dijo, hazte un tabernáculo. Y ahí reposaba su presencia con él, con el pueblo. Y esa nube que los guiaba donde se detenía, ahí tenía que hacer parada el pueblo. Eso fue antes de que el tabernáculo se construyera. Hoy nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en prestar atención, o sea, en obedecer. Ya no hay una nube que nos guía hoy a nosotros, ahora Cristo está en nosotros y Él quiere guiarnos. Entonces lo mejor que debemos hacer es permitir que tome control de nuestra vida, que Él nos enseñe, que nos instruya, que nos diga cómo vivir la vida cristiana. Una segunda característica, bueno, antes de esto, imagínate en el pueblo de Israel en el desierto, la nube se detiene en un punto y allí todo el pueblo acampa alrededor de esa nube, porque es la presencia de Dios. Pero esa nube puede levantarse o moverse cualquier rato, cualquier día. Y puede trasladarse por meses, por semanas, hasta que para otra vez y se detiene en otro lugar. ¿Qué parece que la familia Sánchez, aquí no hay familia Sánchez? Bueno, ¿qué te parece que la familia Sánchez escucha de madrugada la voz de alerta que dice, la nube se está moviendo, pueblo, levántese? Y la familia Sánchez dice, pero aquí estamos bien calientitos, durmiendo muy a gusto. Ahora está muy fresca la mañana. No vamos a levantarnos. El pueblo se levantó y se fue, siguiendo la nube. Ya más tarde el jefe de la casa llama a sus hijos y le dice, vamos a juntar el maná. Salen a buscar maná y no hay maná. Empieza a salir el sol y a hacer calor. ¿Y dónde está la sombra que nos cubría? No hay nube. ¿Tenemos agua? Fueron a la roca y no hay agua. La familia Sánchez quedó muerto en el desierto. ¿Por qué? Porque no se movió con la nube. Dijo, creo que podemos vivir de otra manera. Y las otras maneras del hombre nunca le van a funcionar. Que solo Dios conoce tu vida. Por eso debemos entregarle todo el control de nuestra vida a Dios, si es que somos ovejas. A lo mejor somos abejas. O a lo mejor ni uno ni otra cosa somos. Y eso todavía está más peor. La otra característica de las ovejas es que se mueven en rebaños, en conjunto, como manada. Rebaño quiere decir reunión de animales o conjunto de personas que se mueven siguiendo una tendencia y se dejan dirigir en sus opiniones. Eso quiere decir la palabra rebaño. Entonces, eso significa que las ovejas en su naturaleza, cuando se mueven en grupo. Esa es su tendencia. La oveja tiene algo dentro de sí misma que no la deja vivir sola. La hace juntarse con los demás para poder vivir en grupo. ¿Cuántos de ustedes han visto volar gansos? Bueno, a lo mejor has visto videos. Los gansos vuelan en V. Hay uno que va enfrente y los demás hacen fila. ¿Por qué vuelan ellos así? Cada momento que el ganso bate sus alas, produce un movimiento en el aire en que ayuda al compañero que viene atrás. Y por eso vuelan en fila formando una V.
la bandada aumenta 71% más su poder de avance volando en esa forma. Cuando una de ellas se sale, inmediatamente siente la resistencia del viento y se reintegra otra vez a la fila. Comparten una sola dirección y tienen sentido de comunidad para llegar a donde quieren llegar con mayor rapidez. Si nosotros tuviéramos la inteligencia de un ganso, nos mantendríamos siempre unidos. Nos mantendríamos siempre en dirección con aquellos que nos dirigen en la misma dirección. Cuando el líder que va enfrente, porque es el que lleva toda la resistencia del viento, va rompiendo viento, cuando ese ganso que va enfrente se cansa, se pone atrás y otro toma su lugar. Ese es trabajo en equipo. Cuando el líder de estos gansos se cansa, se pasa en un puesto de atrás y otro ganso toma su lugar. Escuchen, nosotros vamos a obtener mejores resultados en nuestro servicio si tomamos los trabajos más difíciles juntos. Cuando uno se cansa, meto mi hombro y seguimos adelante. Obtenemos mejores resultados. Los gansos que van adelante graznan. No sé si ustedes han escuchado otro tipo de aves que en la noche, por ejemplo, yo aquí he escuchado de noche, no sé si son patos, pero en su vuelo se oye que graznan. ¿Sabe qué es ese graznar? Animar al otro. Échale ganas. Vamos en buena dirección. Ese es trabajo en equipo. Ese es el rebaño. Es la vida de un rebaño. Una palabra de aliento trae grandes beneficios. Cuando un ganso se enferma, se tiene que salir del grupo, pero dos de ellos lo siguen y lo esperan hasta que se recupere o se muera. Después ellos se reintegran al grupo o a otro grupo. Así es la vida del rebaño, cuidarse uno al otro. Y por eso Dios nos compara a nosotros como un rebaño, como ovejas. Si nosotros tuviéramos la inteligencia de los gansos, nos mantendríamos unidos, uno al lado de otro, apoyándonos en todo momento. Y esta es la vida de la iglesia. ¿Cómo desarrollar en forma práctica esto? El apóstol Pablo lo entendió muy bien y lo dijo a los hermanos de Filipos en su capítulo 2. ¿Quieren ir allí? Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí está la forma práctica, cómo nosotros como iglesia o como rebaño podemos desarrollar estas cualidades de unidad, de unión, para que realmente seamos un rebaño. También cuando un equipo de ciclistas compite en equipo, también hay un líder entre ellos que siempre va dirigiendo adelante. Y por donde él va, siguen los demás. ¿Por qué? Porque la competencia es en equipo.
Y seguramente que entre ellos hay uno más fuerte, hay uno más hábil, hay uno más inteligente que los demás, pero sacrifica esas cosas por el bien del equipo. Porque de nada serviría que se saliera él pedaleando más recio, teniendo más fortaleza y llegar a la meta y pensar que ganó su equipo. No lo va a hacer, porque la tarea y la competencia es de equipo. Nada hagáis por contienda. O sea, todos son amigos, ¿sí o no? Todos somos hermanos, ¿sí o no? Bueno, entonces, ¿por qué nos peleamos? ¿Por qué hay competencias? ¿Por qué hay envidias? ¿Por qué hay celos entre nosotros? ¿Por qué nos criticamos? ¿Por qué hablamos mal del hermano? Si somos una familia. ¿Tú hablas mal de tu hermano en la sangre? Lo defiendes, ¿no? Porque es tu familia. Así es como debemos mirarnos. Somos rebaño. La pregunta buena sería aquí, ¿nosotros como iglesia somos un rebaño? Tú podrías decir, bueno, pues yo necesitaría conocer a todos primero para ver si somos rebaño. Mira, no necesitas hacer eso. Mira tu propio corazón, porque ahí es donde debe empezarse a observar tus actitudes, tu conducta, tu trato, tus acciones. Muestran si tú eres rebaño o no eres rebaño. Si ves que uno está batallando, tú lo ves sufrir y le ayudas, le apoyas, oras por él, sientes su dolor. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. El anhelo de un pastor, o por lo menos para mí, es que todos avanzaran al mismo ritmo y al mismo nivel, pero esto es imposible. Porque Dios está trabajando en cada persona de diferente manera. Y porque cada uno también le da respuestas a Dios de diferente manera. Y por eso no podemos caminar todos parejos. Y por eso debemos esperar al que está retrasándose, animar al que se está desanimando, levantando al que ya se cayó y seguir adelante. Lo ideal sería que todos marcháramos perfectamente bien, pero esto es difícil. Nada hagáis por contienda, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. El equilibrio se obtiene cuando los que están fuertes ayudan a los que están débiles. Cuando los que caminan esperan a los que van quedándose atrás. Pero no podemos quedarnos inmóviles. Es nuestro hermano el que se está retrasando o el que se está quedando o el que ya se desanima o ya se cayó. Una actitud de rebaño se manifiesta en que unos a otros nos cuidamos. Yo no puedo cuidar mi espalda, pero tú sí lo puedes hacer. Yo puedo cuidar tu espalda. Recuerden que la oveja no tiene más armas para defenderse que agruparse cuando ven el peligro. No tienen cómo defenderse y por eso se agrupan todos, se juntan, bien pegaditos. La palabra dice unánimes, sintiendo una misma cosa, teniendo el mismo espíritu. Así era la vida de la iglesia primitiva en el libro de Hechos. Cuando en la vida de la iglesia uno empieza a tener diferentes ideas de los demás,
y empieza por allí a sembrar esa cizaña, esa discordia, esa iglesia se va a dividir. Esa iglesia se va a lastimar. Y escúcheme bien esto claramente. Dios nunca va a bendecir una división. Hay tantas iglesias que se dividen hasta por 3 partes. Y cada uno de los que salieron a poner una iglesia, pero no se hablan entre estos 3. Y la iglesia empezó a crecer. Pero al poco rato fue como la espuma de la leche que hirvió. ¿Por qué? Dios no puede bendecir una división. Cuando usted tenga diferencias de algo con alguien, háblelo, platíquelo, expréselo, pida ayuda porque algo está gestándose y el diablo es muy astuto y puede dañar la iglesia, puede dañar el rebaño, y todos aquí somos un rebaño. Entonces nuestra defensa es la unión, unánimes todos. Libro de Hechos capítulo 2, versículo 46. Es hermosa esta descripción que habla de la iglesia primitiva, cómo vivía en aquellos inicios. Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes. ¿Y perseverando qué? Unánimes, ¿qué quiere decir? Unidos, juntos. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Aquí no dice que cada 8 días, ¿verdad? ¿Tenían reuniones diarias ellos? Era un fervor tan grande que todos querían estar juntos. Ya se extrañaban para el otro día y estaban esperando la hora para juntarse. ¿Cuántos de ustedes amanece el domingo con una pasión tremenda de venir a la iglesia? O dice, ya es domingo otra vez. Hay que ir a barrer, hay que ir a tocar la guitarra, hay que ir a cantar. Ya te vienes sin ánimo, sin ganas y levanta las manos, tú estás como palo ahí tieso, sin siquiera sonreír al hermano. No parece que estás en la presencia de un Dios que está feliz. ¿Qué espíritu hay allí? Ese rebaño se está debilitando cuando tomamos esas actitudes. Sigo leyendo, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Comían juntos qué? Con alegría, no criticándose, no hablando mal uno del otro, con alegría y además con sencillez de corazón, no presumiendo su comida que había llevado, con el hermano que nomás llevó frijolitos, alegrándose porque puede compartir lo que preparó. Dios te ha dado algo para compartir. Y cuando tú lo haces, Dios se alegra y se goza por verte que tu corazón es generoso, que no te cierras, que no eres envidioso ni eres egoísta, sino que compartes lo que Dios te ha dado con alegría, que lo haces con alegría también. Alabando a Dios, versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, una iglesia que está en división, Dios no puede bendecirlo. Cuando la iglesia estaba junto, unánimes, en aquel aposento vino el Espíritu Santo y los llenó de poder.
Cuando salían ellos a predicar, Dios les daba denuedo y valor para predicar, a pesar de que los encarcelaran y los azotaran, o aunque algunos de ellos tuviera que morir. Y Dios respaldaba esa palabra con señales y prodigios. Los enfermos sanaban, los endemoniados eran libres, porque Dios estaba con ellos, porque se mantenían unidos. Y cuando la gente de otro pueblo sabía que ahí venían los cristianos, se enojaban, porque ahí vienen los que trastornan el mundo entero. Con una vida de testimonio tan tremendo que los hacía ellos mismos a reflexionar en su pecaminosidad y sentir vergüenza, porque ellos no podían ser iguales. Pero porque estos tenían a Jesucristo, porque ellos sí eran un rebaño y caminaban en unidad. Amén. Entendamos una cosa muy importante. Bueno, vámonos al libro de Mateo, y ya casi para terminar, Mateo capítulo 18. Mateo 18, 10. Y también busque Lucas 15. Mateo 10 y Lucas 15. Mateo, ¿qué les dije? 18, 10. Mateo 18, 10 y Lucas 15. Miren, dice Mateo 18, 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Leamos Lucas capítulo 15, versículo 5. Lucas capítulo 15, versículo 3. 15, 3. ¿Qué hombre de vosotros? Bueno, voy a leer desde el 1 para que veamos un poco el contexto. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Estos dos pasajes paralelas están dichas en contextos diferentes. El pasaje de Mateo está hablando, refiriéndose a los niños. Y este pasaje de Lucas que acabamos de leer está hablando de los fariseos y escribas, de publicanos y pecadores. Y en los dos está hablando de que una oveja se perdió. Entendamos esto muy bien, porque es muy importante, porque a veces tenemos conceptos muy alejados de la verdad. Mateo enfoca a los niños, o sea, a los cristianos recién nacidos. Lucas habla de esas ovejas que no temen a Dios, representado por publicanos, por pecadores, por los escribas y por los fariseos. Entonces, la pregunta aquí, ¿cualquier oveja se puede perder? Fíjese que no. Cualquier oveja no se puede perder.
Se puede perder la recién nacida y la que no teme a Dios. Pero una oveja madura nunca se va a perder. La oveja joven no tiene mucho sentido de grupo, lo va desarrollando al paso del tiempo que vive con el rebaño y va siguiendo, aprendiendo sus costumbres, pero de repente puede alejarse y se puede perder. El que no teme a Dios, pues ni siquiera es del rebaño. Cuando una oveja se separa de su manada, tiene el 91% de posibilidades de morir por las características que ya dijimos. No es lo mismo un perro o un gato que usted lo lleva hasta Jalipa, porque ya no lo aguanta en su casa, y lo deja por ahí abandonado. Al otro día, cuando usted abre la puerta de su casa para salir, está el perro meneando la colita. El gato igual, tienen mejor sentido de orientación, y tienen colmillos, y tienen garras para defenderse. Una oveja no. Por eso es que la oveja es muy dependiente de su pastor y se mueve en rebaño, juntos. Una oveja madura, una oveja experimentada, fuerte, ya con tiempo en el rebaño, no puede perderse. No hay evidencia bíblica de una oveja en esas características se pierda. Porque si esto fuera literal, entonces, si alguien me llama en este momento que está en un hospital, pues dejo la predicación y les digo, hermanos, voy a atender a un hermano que está en el hospital, está sufriendo. Y ahí arréglensela como puedan. Hermano, por favor, termine la predicación, o hermana, ore y despídanse todos. Eso tendría que hacer. Si se creyera que el pastor es el que tiene que buscar a la perdida. Porque ese concepto nos enseñaron. Y no es así. Ahorita vamos a entender mejor. No nos daríamos tiempo para ir a traer a la descarriada. De por sí ya andamos como una ambulancia cargando enfermos, como bomberos apagando fuegos en la casa porque ya se pelearon esposo y esposa. Cuando la iglesia primitiva creció tanto, los apóstoles convocaron una asamblea, dijeron, hermanos, no podemos nosotros seguir atendiendo las mesas, porque estamos descuidando lo más importante. Escojamos a hombres de buen testimonio, llenos de sabiduría, ¿y qué más? Llenos del Espíritu Santo, para que ellos atiendan las mesas y nosotros nos ocupamos a la oración y a la palabra de Dios. Esa es la tarea fundamental de un pastor. No en ir a buscar a la descarriada. Ay, aquí puede decir, no, es que tú no eres un pastor bueno, entonces. Soy malo para recordar nombres. Así es que si usted confía en mí, está perdido. Debe confiar en el pastor, en Dios. Él es quien mejor le guía. Cuando Jesús estaba hablando de una oveja perdida, no estaba hablando de una oveja que está perdida físicamente, porque una oveja puede estar dentro del redil y estar completamente perdida. Puede aquí haber ovejas dentro de esta iglesia y estar perdidos. Está hablando del corazón.
Sí están aquí en su cuerpo, pero su mente está en otro lado. Por eso los tiempos de reunirnos como rebaño para adorar a Dios no nos satisfacen y nos llena porque no estamos aquí. Estamos tan perdidos como aquel que se descarrió de plano porque no conoce a Dios. Jesús habla de estar perdido en su corazón. ¿Cómo nos encuentra Jesús entonces? ¿O cómo encuentra Jesús a la descarriada? Pues a través de la predicación de la palabra de Dios. Hoy el pastor está hablando a sus ovejas. Y más que uno de ustedes está entendiendo la verdad, es Dios hablándole a usted para que no viva más perdida, sino que se encuentre y se integre al rebaño. Dios busca a la oveja a través de la predicación de su palabra. Cuando los diferentes grupos o ministerios se reúnen en su día, jóvenes, alabanza, servidores, diáconos, y les ministran la palabra, Dios está hablando, Dios está buscando por si hubiera alguna descarriada por allí, para que vuelvan al redil. Amén. Póngase de pie, por favor. No se vaya a dormir, porque si se muere, si se duerme parado. Oseas 11:4 dice: con cuerdas humanas os atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Dios está llamando a su pueblo con su palabra, con cuerdas humanas. ¿Por qué? Porque es voluntario, pero Él está apelando a su capacidad de respuesta que puede darle a Dios. Nunca le va a obligar, aunque Él está mirando que usted está sufriendo. Él solamente le va a hablar y lo va a poner en un punto en que usted tenga que tomar una decisión. Entonces el consejo más grande que puedo decirle hoy es que atienda a esa voz. El pastor es quien está llamando. No viva más alejado del redil, porque el peligro de muerte está a la vuelta. Acérquese al Señor de corazón. Renuncie a la tibieza y a la frialdad. Tome el compromiso de tomar su cruz y seguir a Dios cada día. Y usted mirará en su vida el respaldo del Señor. Una vida plena de gozo, de felicidad. Fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Imagínate esa yunta de bueyes que trabajó todo el día jalando el arado para sembrar. Su casa, su cabeza, su cuerpo, todo está cansado. Cuando el campesino le quita el yugo, imagínese el descanso que sigue, que recibe. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y luego dice, y puse comida. Aparte de que les di descanso, porque entraron al redil, les puse alimento para que coman. Renueven sus fuerzas. Cerremos nuestros ojos un momento. Y en esta mañana yo quiero hacer una invitación. Esto casi no lo hacemos, pero
Creo Dios quiere hacer algo esta mañana. Muchos de ustedes aquí, Dios ha hablado a su corazón. Si usted es una oveja que anda alejado de Dios, que su corazón no encuentra paz, venga, acérquese aquí para que oremos por usted. Dios siempre nos extiende sus brazos de amor y su misericordia. Venga y pidamos juntos a Dios que nos ayude a romper todo lo que nos estorba y podamos seguirle con pasión, con amor, con entrega. Acérquese aquí, por favor. No le dé pena. Este es un paso muy importante en su vida. Es una decisión muy importante en su vida. Y Dios está hablándole a su corazón. Servidores, acérquense también para orar por nuestros hermanos. Gloria al Señor. Inclinen su rostro, por favor, cierren sus ojos, para que usted no tenga pena. Nadie está observando, nadie está criticando. Dios solamente quiere extender su gracia y su misericordia, porque eso es lo que necesitamos todos. Luchamos, batallamos, pero porque no somos rebaño, porque nos alejamos. Gloria al Señor. ¿Alguien más todavía? Gloria al Señor. Acérquense, hermanos, servidores, pastor, hermano, acérquense, oren por los hermanos de alabanza también. Misioneros, Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra condición de que nos hemos negado a que tú dirijas nuestra vida y hemos sufrido, hemos fracasado en nuestro intento porque no somos capaces de dirigirnos solos, no somos capaces de orientarnos como las ovejas. Nuestra visión es muy corta y no entendemos tus propósitos y tu voluntad. Por eso esta mañana venimos delante de ti pidiendo misericordia, Señor. Extiendas tu mano poderosa sobre cada uno de mis hermanos. Tú conoces su problema, tú conoces su necesidad, tú conoces la condición que cada uno de ellos está atravesando. Pero también tú tienes poder, Señor, para ayudarlos, para levantarlos, para encaminarlos una vez más, Señor, por esos caminos rectos, por estos pastos verdes, por esas aguas cristalinas en el que podemos recobrar nuestra vida, Señor. Te damos gracias por sus vidas, porque seguramente, Padre, tú estás trabajando en su corazón y tú estás haciendo algo muy grande en sus vidas, Padre. Te los ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.